De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres en sus pecados, y nos cargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Entonces, toda esta serie, todo esto que hemos estado hablando a través de estas semanas, se centra en la reconciliación, o en cómo nosotros debemos de ser reconciliados con el Padre después de haber tenido nuestra naturaleza caída. Y ya vimos un poco de lo de Adán y Eva. Ya vimos varios puntos claves donde el hombre cayó y donde necesita restaurar su relación con Dios. También vimos un poco de cómo las generaciones han ido cambiando y aún así van distorsionando un poco más el origen que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces estábamos hablando, y la verdad yo no iba a predicar de esto, yo iba a dar una prédica de adoración porque pues líder de alabanza. Entonces y de hecho esa ya la tenía hace como 2 años. Me acuerdo que Obed y Memo la escucharon en varones y la neta estuvo muy buena. Pero ayer estudiando y viendo varias cosas que el origen ha estado mal marcado desde mi generación y desde generaciones pasadas, vamos a ver una profecía en Malaquías 4:6 que dice, no lo busque si quieren, nada más escuche: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces en este versículo empezamos viendo el patrón de una separación entre un padre y un hijo. No habla solamente de una separación física, sino de un estado del corazón, de un estado emocional. Lógicamente, para que haya una separación, primero algo tuvo que haber estado unido, y ese es el origen del cual les quiero hablar hoy. Entonces, hemos visto cómo el hombre se fue alejando de su origen y cómo a través de las generaciones hemos ido más lejos y más lejos desde el origen que Dios nos planteó. Tales son como varias instituciones que han ido cambiando, como el matrimonio, la adopción, etcétera. Y muchas veces nos ponemos a pensar, ¿por qué Dios nos hizo como nos hizo? ¿Qué era lo que estaba pensando Dios cuando nos creó? ¿Cuál era su plan para nosotros y cómo nosotros lo hemos ido cambiando? Y muchas veces nos ponemos a pensar, ¿cuál será el propósito de mi vida? Y por ejemplo, yo que estoy en una edad muy crucial para esto, para los que no sepan, tengo 18, entonces yo estoy aún como que en el plan de ¿qué es lo que voy a hacer de mi vida? O sea, sí estoy estudiando derecho, pero ¿por dónde Dios me va a llevar? ¿Cuál es el propósito que Él tiene para mí? Y muchas veces nos enfocamos en eso, pero Dios tiene un propósito general para cada uno de nosotros y después pone Él un propósito específico. Pero ¿cuál es el propósito general que Él nos puso según nuestro origen? Dice Efesios 1 del 4 al 10: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Desde cuándo nos escogió? O sea, ya nos traía planeados para algo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, ¿por qué lo hizo? Nada más porque Él quiso, nada más porque Él le plació hacernos para que nosotros fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Entonces seguimos: para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Entonces este versículo nos da el propósito general de lo que debemos de hacer los humanos, del por qué fuimos creados. Fuimos creados para la alabanza de su gloria. ¿Y cuántos hoy en día vivimos para la alabanza de su gloria? Siendo totalmente honestos, ¿cuántos hemos dedicado vivir nuestra vida completamente para la alabanza de su gloria?
Ahora podemos ver que este es el origen que Dios puso en su corazón para su creación, que es el ser humano. Aquí vemos que desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, su plan original era que nuestro corazón estuviera anclado a su corazón, que nuestros pensamientos estuvieran anclados a sus pensamientos, porque nosotros no podemos ser santos si no tenemos una comunión directa con Él. Entonces, para tener esa comunión directa tiene que haber un corazón anclado de un hijo hacia su padre. Nuestro ser fue creado conforme a su imagen y semejanza en un principio, y luego vino la caída. Pero como les digo, el plan de Dios era que nosotros fuéramos sus íntimos, que nuestro corazón estuviera con el suyo. Ahora, yo no sé cuánto me voy a tardar con esta prédica, la verdad. Apenas es el inicio. No es cierto. Pero sí váyanme midiendo más o menos el tiempo por allá atrás, porque como puedo tardar 15 minutos, como puedo tardar una hora. Ahora, este versículo de Malaquías tiene dos connotaciones, una terrenal y una espiritual. Y es increíble ver las semejanzas de lo que está pasando en el plano terrenal con nuestros papás y ver nuestro plano espiritual con Dios. Vamos a volver a leer el versículo solo para recordarlo. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Ahora, empecemos por lo terrenal. En esta separación con nuestros papás, usualmente, ¿en qué etapa de la vida se da? En la adolescencia. Me dicen, sí, tú estás pasando por ese periodo. Ya, de ahorita les cuento. Y bueno, sería en la adolescencia, a menos que de chiquito fueras muy rencoroso y tu mamá no te quiso comprar algo y de ahí ya no quisiste a tu mamá. Entonces, toda esta separación empieza más o menos cuando empiezas a cumplir 17 años. Y ojo, no voy a dar un ejemplo personal, pero ahí les va. Entonces, por ejemplo, tienes 17 años y ya ves a una chava que te gusta, ¿no? Le echas el ojo y vas con tu mamá bien emocionado. Mamá, no, es que no sabes, tiene los ojos más bonitos. Y no, si vieras cómo habla. Y tu mamá es cristiana y tú no. Entonces no. Entonces, por ejemplo, ahí empieza una barrera que se está poniendo entre tú y tus papás. Porque tú dices, chis, ojo, no es personal. Chis, ¿cómo que no voy a poder andar con esta chava? Y entonces pues tú no le haces caso a tus papás y tú sigues hablando y hablando y hablando con la chava. Y tratas ahí como que de convencer a tu mamá como buen abogado. Y oye mamá, no, es que esta chava está, no, si vieras, va a ir a la iglesia el próximo domingo. Y tu mamá, no es el tiempo. Y dices, y ahora sí, no vayan a pensar mal de mí, porque no es así, no es mi ejemplo, es de un amigo. Entonces me contaron por ahí que este chavo salió a escondidas con la chava. Así fueron a una cita, fueron a comer a gusto. Y entonces, desde ese punto donde tú ya rompes la ley que tu papá o tu mamá te impuso, tú ya estás poniendo una barrera de lejanía entre tu corazón y el corazón de tus padres. ¿Por qué? Porque simplemente tú no estás en el mismo canal que tus papás, tú no estás con la misma mentalidad que Rabasaya. Tú no estás con la misma mentalidad que ellos tienen, y ellos ven las cosas por tu bien, pero tú no lo logras entender. Entonces sigues saliendo, y mientras más sigues desobedeciendo las reglas que tus papás te pusieron, tú empiezas a ver a tus papás con una forma de desigualdad de, no, es que sabes que yo sé más que tú,
yo sé más que tú, porque tú me estás diciendo que esto que no haga me va a hacer daño, pero mira, no me está haciendo daño. Y ahí empiezas a marcar una grave distancia donde hasta tus papás los estás viendo con una indiferencia porque tú te estás creyendo mejor que él. Entonces, acuérdense que esto es parte terrenal, pero nos podemos ir con la parte espiritual. Que cuántas veces Dios nos pasa lo mismo, de que nos dice: hey, no vayas por aquí, hey, no vayas por acá. Y tú dices: nah, Dios, eso está muy extremo. Igual y eso es para alguien más, pero no es para mí. Y entonces tú te vas alejando y te vas alejando y vas desobedeciendo y vas desobedeciendo. Ya sea que hayas nacido en cuna cristiana, porque lo único cristiano de ahí es la cuna. O sea, uno mismo no es nada. Eso hay que entenderlo. O sea, por experiencia personal, aunque yo haya nacido en cuna cristiana, eso no significa nada de que yo todo el tiempo haya estado bajo el origen que Dios había puesto en nuestros corazones. Porque todos tenemos que tener un punto de encuentro con Dios. Y ese punto de encuentro se da muchas veces por esta separación que tenemos. Y yo en lo personal experimenté una separación muy grande del plan original de Dios. Y a la vez también con mis papás. O sea, en esa etapa fue una etapa de una ruptura para volver a pegar. Entonces podemos decir: las reglas de mis papás parecen muy extremas, las reglas de Dios parecen muy extremas. Yo prefiero vivir mi vida con lo que más me guste, con lo que más me agrade. Y por ejemplo, vemos la separación con nuestros papás. En un punto llega a ser: dejas de hablar con ellos, dejas de contarle tus cosas, dejas de ser abierto con ellos, les empiezas a mentir. Y la separación con Dios, además de que tú estás desobedeciendo la ley que fue impuesta, no solo haces eso, sino que bueno, ¿sabes qué? Ya no quiero ir a la iglesia, como que este domingo no traigo ganas, o no, como que hoy no traigo ganas de leer la Biblia. O sea, y ahí nos empezamos a separar de Dios, aunque no nos estemos dando cuenta. Y a la vez que nuestro corazón se separa de Dios, el corazón de Dios se va viendo más distante y más distante. Entonces, ahora vayamos juntos a Lucas 15, 11, del 11 al 32, que esta es la parábola del hijo pródigo que tanto conocemos, pero tampoco hemos entendido hasta que la vivimos. Ustedes me van diciendo cuando ya la vayan teniendo. Lucas 15, del 11 al 32. Y la verdad, esto podría parecer una clase de, o sea, una prédica de jóvenes, de adolescentes, pero no, o sea, es algo que vivimos y que tenemos que ver. Y que cuando está este distanciamiento, muchas veces nuestros padres o nuestro Padre Celestial puede parecer un estorbo, puede parecer nuestro peor enemigo, aquel que no quiere que hagamos las cosas, pero no. Entonces, vayamos a ver esta historia que Jesús empezó a contar. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Así bien digno, ¿no? El hijo de que: mamá, dame dinero, dame todo mi dinero, dame mi fideicomiso y ya. Y entonces el papá le dice: bueno, ¿lo quieres? Ten. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado,
Vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Ay, jole, no, pues me estoy saliendo de los lineamientos que me estaban poniendo mis papás. Y sabes qué, neta, ya me las estoy viendo duras. O sabes que Dios me había dicho que hiciera esto, pero no lo hice. Y ahorita, híjole, veo como que las cosas no van a pintar tan bien. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, imagínense, nosotros llegamos a ese punto de que un día fuimos hijos de casa, fuimos hijos de Dios, y al otro día estamos comiendo con los cerdos. O sea, no me quiero imaginar ni el olor, ni la preparación, o sea, no, yo soy amante de la comida, lo pueden ver aquí, y no, o sea, pero muchas veces nuestra condición espiritual se parece que se conforma con, bueno, ya me alejé de Dios, pero en vez de regresar al camino correcto, pues me voy a poner a comer con los cerdos. Y volviendo en sí dijo, así como que su flashazo de realidad, un estate ya, un ubicatext. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre. Entonces aquí estamos viendo el contexto de que el hijo pródigo de alguna forma le llega la revelación de: hey, ¿cómo no están los jornaleros en casa de tu papá? O sea, ¿cómo no está el chofer del caballo en casa de tu papá? O sea, imagínense, este cuate era un mi rey, tenía todo, y de la nada se fue para abajo. Y cuando aún estaba lejos, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedeciendo jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. El hijo menor al principio de todo esto vivía en el origen, donde su padre le daba todo y donde él no tenía problemas ni preocupaciones, porque todo venía del padre, y el padre lo cuidaba y lo arropaba y se preocupara porque tuviera lo mejor. Y mientras él estaba en ese origen, su corazón estaba cerca de su padre, hasta que se fue alejando para tomar la decisión de ir a vivir su vida como él quería, de irse de su casa. Le pide lo que según a él le corresponde, cuando no le correspondía en realidad nada, y lo gasta todo en vanidades. Pierde todo lo que tiene y se acuerda de su origen, y regresa a la senda que lo llevaba a casa de su padre. Pero déjame te digo, ¿a qué te suenan las palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Quién las dijo?
Y entonces, ¿por dónde tuvo que pasar el Hijo para volver al corazón del Padre? Por el camino de la tierra donde estaba a la tierra donde iba, a la tierra de su Padre. Entonces aquí podemos volver a ver algo terrenal y algo espiritual. Lo terrenal obviamente es que él dice, ¿sabes qué? Ya no puedo aguantar esto, no quiero ni siquiera mi vida original de regreso, quiero algo menor, pero con que yo esté cerca de mi Padre, porque sé que cuando yo esté cerca de mi Padre yo voy a estar bien. Y la cuestión espiritual es que nosotros, siendo pródigos, estábamos en este punto y nuestro Padre estaba hasta ese punto, y nosotros sin un camino no podíamos pasar para ir con Él, y ese camino se llama Jesús. Entonces nosotros pasamos por el camino de la cruz que Él estableció previamente, el camino donde estaba marcada por su sangre preciosa, donde nosotros podemos pasar con libertad porque Él ya hizo todo por nosotros, y llegamos nosotros nada más al Padre, y el Padre corre a nosotros y nos abraza y nos pone vestido y nos pone anillo en nuestras manos. Ese camino que recorrió de nuevo fue el camino que el único camino que le pudo haber dado vida, esperanza. Y es el mismo camino que nosotros hoy tenemos. Vamos a Efesios 2, del 12 al 17. En aquel tiempo estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estaban lejos y a los que estaban cerca. Entonces, como les digo, este versículo es clave para poder entender el camino espiritual del hijo pródigo con Dios. Esta parte clave, o sea, lo puedes subrayar, puedes hacerle lo que quieras, pero y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Entonces vemos esta parte espiritual y vemos este versículo. Me encanta, que es porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Nuestro origen, el origen de nuestro corazón, aunque es un corazón pródigo, puede ser restaurado para tener el origen de vivir para su gloria, para vivir por Él y para Él. Vamos para ir terminando. Vamos a Colosenses 1:16, del 18 al 22. Entonces estamos viendo que Dios, más bien que Jesús, es un reconciliador, es un restaurador. Le decimos el segundo Adán. Es alguien que vino a hacer de nuevo las cosas nuevas, de nuevo las cosas como estaban planeadas que fueran. Dice Colosenses 1:16, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia,
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en nuestra mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Ahora podemos entender esta parte de hijos pródigos, esta parte espiritual. Pero déjame te digo algo. Cuando te cae el 20 de tu condición espiritual y de que eres un pródigo y regresas a casa, tú tienes que arreglar las cosas con tus padres terrenales. Tú tienes que hacer la misma paz que Jesús puso en esa cruz, en ese camino, para que tú te reconciliaras con Dios. Tú la tienes que tener con tus padres. ¿Y por qué digo esto? O sea, sí, como les decía, esta prédica puede parecer algo para jóvenes o adolescentes, pero muchas veces el rencor contra nuestros papás no se va. O sea, y muchas veces tenemos aún cosas guardadas dentro de nosotros, cosas que nunca fueron sanadas. Entonces déjame te cuento un poquito, un background ya rapidito para ir acabando, para ir cerrando. El año pasado fue un año muy duro en lo personal para mí. Fue un año donde yo pasé este proceso de lo terrenal y lo espiritual, de que me alejé de mis dos padres. La relación en la casa con mis papás estaba muy mal. Yo no, o sea, literal no les quería hablar. Yo traía problemas con ellos, pero a la vez esos problemas siempre van a ir anclados con una separación con Dios. O sea, déjame te digo esto y quiero que entiendas: estos dos problemas, el terrenal y el espiritual, no se pueden separar, van con uno mismo, porque la visión que tú tienes de tu paternidad aquí en la tierra va a ser la visión de la paternidad que tienes en el cielo. Entonces decido irme unas 2-3 semanas con los pastores Javier y Magali Ordóñez, y no saben qué revolcada me metieron. O sea, en serio hicieron que yo entendiera muchas cosas, que yo estaba mal, porque claro, tengo 18 años, o sea, claro que voy a hacer cosas, o sea, que hice las cosas mal, y ellos me dieron así como que: hey, ubícate, tienes 18 años, o sea, no manches, tipo, estás estudiando en la mejor universidad del país con una beca que solo Dios te pudo haber dado, y tú te estás portando como un nefasto. Y como que en los primeros días yo estaba así como que tipo, qué extremos están siendo, los quiero mucho, pero que se están pasando de lanza conmigo. O sea, mi tío hasta cierto punto me dijo: oye, ¿qué quieres ser de grande? Y yo: no, pues magistrado. Y para eso pues necesitas estudiar, ¿no? Y yo: pues sí. ¿Y cómo le vas a hacer sin carrera? ¿Cómo? Sí, porque tú ya no vas a estar en el TEC. Y yo, o sea, cosas así que, pero te lo decía mientras él iba manejando bien tranquilo, bien feliz, y a uno dándole el infarto. Entonces, una noche de repente es increíble estar en los tiempos de ministración y de alabanza y de adoración en la iglesia. O sea, la verdad, cuando vayan a Dallas tienen que ir a Aliento de Vida. Yo creo que es la iglesia más ungida a la que he ido. O sea, increíble aquello. Desde la alabanza, o sea, en la alabanza donde todos están brincando, tú empiezas a llorar y empiezas: ay, soy un pecador. Y entonces yo estaba ahí y me doy cuenta de muchas cosas, y pasa la primera semana y arreglo mi situación espiritual con mi padre espiritual. Y entonces él me dice: ok. Y me acuerdo, fue una noche que escuché muy clara su voz: ok, te das cuenta que eres el hijo pródigo, te fuiste, pero ahora ¿cómo vas a regresar? ¿Con qué cara vas a regresar tú? Dice: porque ok, ya entendiste el punto, eres un pródigo, y ok, vas a volver a tu casa y le vas a pedir perdón a tus papás,
Pero un punto que el hijo pródigo nunca entendió es que, ok, pidió perdón, pero no restableció el origen de honrar a sus padres. Y entonces dije, ¡ay, qué duro! Y lo estaba leyendo y vi un versículo muy, o sea, ahí dentro de la historia vi el versículo que decía que el padre puso anillo en su dedo. Y Dios me dijo, ¿por qué tú no honras a tus papás y pones anillo en su dedo? Para restaurar el origen que se había perdido con tu relación con ellos. Entonces yo estaba trabajando ahí en la iglesia con mis tíos y me pagaban bien y yo decía, no hombre, este dinero lo voy a aprovechar con ganas. Y Dios me dice eso. Y dije, este dinero ya no lo voy a aprovechar con ganas. O sea, me agüité porque sí había ganado un chorro. Y después entendí y dije, ¿sabes qué? Lo voy a hacer, va. Entonces voy ahí a una joyería y le compro un anillo a mi mamá y a mi hermana. A mi papá no, porque pues era una joyería de mujeres. Entonces, y luego qué iban a decir del pastor. Entonces, pues llego a la casa y primero le digo al pastor antes de irme, ¿sabe qué, pastor? Quiero que ore conmigo, quiero que estos anillos sean de bendición, quiero que tengan un propósito bien marcado. Y me dijo, no voy a orar. Y yo así, ¿por qué no? Y me dice, porque tú estás aprendiendo a ser el sacerdote de tu casa, entonces tú tienes que hacer las labores que un sacerdote hace. Yo te puedo enseñar a pescar, pero yo no voy a pescar por ti. Entonces agarro esos anillos, oro y les doy todo el propósito. Y no saben que ha sido la mayor bendición que hemos tenido desde ese tiempo en la casa. O sea, fuimos a un restaurante, les dije qué significaba cada anillo, se los puse en sus manos y desde ese punto en adelante el origen de la familia fue restaurado. Y mi corazón, tanto su corazón, fue sanado de todas las heridas que se habían hecho. Salud. Entonces, ¿por qué no nos ponemos de pie esta mañana? Y cerramos los ojos. Pero no quiero que luego nos pongamos a orar sin antes poder meditar correctamente de lo que les acabo de contar. Ok, ¿cuántos ya pensaron? Si están en alguna situación de pródigos terrenales, que hay cuentas que arreglar con sus papás, y si hay pródigos espirituales, si hay cuentas que arreglar con Dios, o simplemente si tú ves que tu corazón se ha ido apartando del origen que Dios tiene para tu vida. Vamos a pensar en eso, vamos a pensar cuántos no estamos en ese lugar. No les voy a pedir que levanten la mano porque esto no se trata de exponer, simplemente hay que analizar nuestro corazón. Y si tú ahí tienes asuntos pendientes que arreglar, y si aquí está tu papá y tú tienes algo en contra de tu papá, o si aquí está tu mamá y tú tienes algo en contra de tu mamá, y no tiene que ser en este momento, pero sí hazlo. Dile, mamá, yo te amo. Mamá, tú eres una mujer de Dios. Yo te bendigo, yo bendigo tu vida, yo te honro. Y todo el rencor que yo tenía en contra mío, en contra de ti, ya no está en tu contra. Eres libre de ese rencor en mi corazón. Y yo declaro que tú eres una mujer de bendición para mi vida. Así igual con tu papá, si tu papá está aquí o igualmente lo quieres bendecir, dile, papá, yo te bendigo, yo te amo. Tú eres un hombre de Dios y yo deseo aprender de ti lo que yo tenga que aprender de ti.
Asimismo, si tus papás no están aquí, simplemente ora por ellos y bendícelos. Bendícelos. Y asimismo, Padre, venimos ante ti el día de hoy como hijos pródigos, como hijos que se fueron de tu casa, pero que hoy hemos vuelto a través de Cristo Jesús. Restaura nuestro origen, Señor. Restaura el origen por el cual nosotros fuimos creados, para la alabanza y la gloria de tu nombre, Señor. Restaura nuestros corazones si tenemos alguna herida, si tenemos alguna afectación, si hemos rechazado tu paternidad. Aquí estamos el día de hoy para que tú nos sanes, tú nos restaures, tú vengas a traer, Señor, todas las cosas hechas nuevas. Y no lo hacemos por los beneficios que traen el estar en la casa del Padre, sino lo hacemos por querer estar cerca de tu corazón, Señor. Porque no hay nada más increíble, no hay nada más hermoso que estar cerca de ti. Te amamos, papá. Te amamos. Te amamos, te amamos, te amamos. Y hoy entregamos todo, Señor. Hoy entregamos nuestro corazón. Si hemos pecado, hoy te entregamos nuestro pecado. Hoy te entregamos nuestras cadenas para recibir tu libertad y recibir tu abrazo. Y yo, en el nombre de Jesús, hoy recibo el mejor abrazo que tú me puedes dar. Y recibo todo lo bueno que tú me quieres dar por el simple hecho de ser tu hijo. Yo lo acepto, yo lo tomo y te bendigo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor, aquel que hace todas las cosas nuevas? Pueden sentarse.